Buenas tardes, docentes. Mi equipo conformado por Arellano Gómez Linda, Morales Cervantes Francisco, Santos Hernández Arcelia y su servidor Monsiváis Sánchez Carlos, les vamos a presentar la investigación acerca de la evaluación del uso de la dexametasona en pacientes con COVID-19. Esta es una sesión monográfica del Laboratorio de Farmacoterapéutica 2, dirigida por el docente José Trinidad Pérez Urizar. Bueno, los objetivos a abordar a lo largo de esta exposición es conocer la efectividad de la dexametasona en la fase inicial en pacientes con COVID-19, así como evaluar los posibles efectos adversos o precauciones de la dexametasona. Comenzaremos con una pequeña introducción acerca de qué es el COVID-19. Los coronavirus son virus de ácido ribonucleico. La infección con 4 de las cepas de coronavirus más comunes suele causar cuadros leves de autolimitados del tracto respiratorio superior. Sin embargo, otros coronavirus se asocian con el síndrome respiratorio agudo. En marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró el brote de coronavirus como una pandemia mundial. ¿Cuáles son las características más importantes de la infección? Tenemos como primer punto que es un síndrome de dificultad respiratoria aguda y este se presenta después de la segunda semana. También, la respuesta comienza con el reclutamiento con la inmunidad innata y pues se presenta un número creciente de células epiteliales infectadas. Los restos celulares desencadenan una liberación masiva de citocinas que es mejor conocida como una tormenta de citocinas, que es la que provoca la inflamación. También se tiene un aumento de las TH17, de la actividad citotóxica de la CD8 y se disminuye la memoria de las células CD4. El tratamiento con dexametasona va a depender totalmente de la clasificación hospitalaria que se le da a la COVID-19. Vamos a tener una clasificación dividida en 3 grupos, donde vamos a tener la enfermedad no grave, que va desde la ausencia de síntomas, que es el paciente asintomático, o síntomas leves. La enfermedad grave, que va a tener distintos síntomas a nivel respiratorio, y la enfermedad crítica, que incluso puede llegar a ser una infección que llega a la coma o a la muerte. Bueno, comenzaremos por dar un panorama general de la dexametasona. Este es un medicamento que pertenece al grupo de los corticoides o corticosteroides y por presentar gran poder antiinflamatorio, vasoconstrictor e inmunosupresor, tiene muchas utilidades terapéuticas. Haciendo una comparativa de los parámetros farmacocinéticos, la dexametasona se absorbe y se distribuye rápidamente por vía intramuscular, lo cual se puede observar al ver su amplia biodisponibilidad y volumen de distribución. Cabe mencionar que la dexametasona es metabolizada en el hígado, originando productos inactivos que son eliminados en la orina, además de que este tiene la capacidad de cruzar la barrera placentaria y se excreta en la leche materna. Hablando de su mecanismo de acción, los glucocorticoides nos van a inhibir la apoptosis y la marginación de los neutrófilos. También nos va a inhibir la fosfolipasa 2, que esto va a disminuir la formación de derivados del ácido araquidónico. También nos van a disminuir NF-kappa beta y otros factores de transcripción inflamatorios. Y esto nos va a llevar a promover los genes antiinflamatorios, como por ejemplo la interleucina. Bueno, pues a dosis más bajas de corticosteroides es como se produce un efecto antiinflamatorio, mientras que las dosis más altas son inmunosupresores. Entonces, las dosis altas de glucocorticoides durante un periodo prolongado es porque se van a unir al receptor de mineralocorticoides y así se van a elevar los niveles de sodio y se van a disminuir los niveles de potasio. Mientras tanto, los efectos a corto plazo van a disminuir la vasodilatación y la permeabilidad de los capilares, así como también va a haber una disminución de la migración de leucocitos a los sitios de inflamación. Entre los estudios que presenta la dexametasona en los pacientes es la disminución de la lesión orgánica inflamatoria que puede presentarse durante la infección, además de que sus propiedades inmunosupresoras reducen la resistencia a infecciones bacterianas y virales a través de un mecanismo mediado por células. En los estudios realizados se demostró que disminuyó la mortalidad en un grupo de pacientes que presentaban neumonía grave,
ya que pacientes que ingresaron por neumonía y que tuvieron un tratamiento previo con dexametasona presentaron una evaluación final favorable, sin necesidad de requerir intubación. Bueno, la dexametasona tiene diferentes efectos secundarios y adversos que pues fueron identificados durante los diversos estudios que se le hicieron a este fármaco. El primero pues es que se puede presentar hiperglucemia. El mecanismo predominante responsable de esta hiperglucemia después de la administración de glucocorticoides es la reducción en la captación de la glucosa por la resistencia a la insulina hepática y periférica. También existe la inhibición de la secreción de insulina que contribuye en mayor o en menor medida a la hiperglucemia. También se pueden desarrollar infecciones oportunistas secundarias por la inmunosupresión que mis compañeros ya mencionaron, y también se puede observar una elevación en la proteína C reactiva y en la ferritina. Un ensayo en base del tratamiento de la dexametasona en fases iniciales de COVID-19 es la evaluación de este fármaco en unión con otros corticosteroides como la 6-metilprednisona en pacientes ingresados por neumonía por sospecha de COVID-19. Este ensayo tiene como referencia el ensayo Recovery, diseñado para evaluar los efectos de tratamientos potenciales para pacientes hospitalizados por COVID-19, entre los que se incluye un grupo para la dexametasona. Sin embargo, en este estudio está limitado a una dosis de igual manera de 6 miligramos por día, y no se evalúan las dosis medias de 10 miligramos por día superiores, que se relacionan con aumento significativo de efectos adversos e incluso mortalidad. Este ensayo nos muestra que la mortalidad a los 28 días fue significativamente menor en el grupo de dexametasona en comparación con los grupos de atención habitual. Estos son los pacientes que son tratados con ventilación mecánica, oxigenoterapia, o los que no reciben ningún tipo de oxigenoterapia. En base a la aleatorización de este ensayo, el riesgo de progresión a la ventilación mecánica disminuye con el grupo de la dexametasona, y los pacientes tienen un tiempo de duración más corta en comparación con los otros grupos de atención habitual. Hay pocos estudios comparables con el estudio Recovery para el tratamiento de la dexametasona en COVID-19. Y bueno, como se mencionaba, no se reportan efectos adversos que pueda ocasionar dosis mayores a 6 miligramos por día. Sí se dan dos recomendaciones, la cual es evitar la administración de corticosteroides en tratamiento de neumonía viral o insuficiencia respiratoria, así como en etapas leves de COVID-19, pero lo que sí se recomienda es la administración de dexametasona a 6 miligramos por día en pacientes con neumonía grave por COVID-19. Y las limitaciones de este tratamiento, del tratamiento con este fármaco, es que es un tratamiento costoso por paciente, porque se requieren suplementos de oxígeno, porque debido a esto, si no se implementan estos suplementos, hay un aumento en la mortalidad de los pacientes. No hay evaluaciones en efectos secundarios, por ejemplo, el daño pulmonar inflamatorio. La dexametasona tiene propiedades inmunosupresoras, y además el uso en fases graves de la enfermedad ha llevado a una adopción casi indiscriminada de este fármaco, tanto por el personal hospitalario como por los pacientes, lo cual puede incluso llevar a las propiedades inmunosupresoras, las cuales se mencionan a continuación. Bueno, pues para entenderlo cómo va a ser la inmunosupresión, pues hay que recordar que este fármaco pues nos va a impedir la acumulación de células inflamatorias, como van a ser los macrófagos y leucocitos, la fagocitosis, la liberación de enzimas lisosomales y mediadores de la inflamación. Bueno, pues ya sabemos que la inflamación es un mecanismo que se desencadena ante una amenaza, ya sea infecciosa o no, y pues cuya finalidad es mantener la homeostasis de nuestro cuerpo. Sin embargo, sí es necesario que esta respuesta sea regulada de forma precisa, tanto en intensidad como en duración, para que sea beneficiosa. En caso contrario, pues va a surgir lo que es el síndrome de liberación de citocinas, el cual es causado por una respuesta inflamatoria sistémica aguda. Y pues lo que se ha visto es que en pacientes afectados por COVID, cuando la respuesta del sistema inmune no es capaz de controlar eficazmente el coronavirus, como suele suceder más que nada
En personas mayores, pues el virus se propaga de forma más agresiva y esto produce daños en los tejidos pulmonares. Esto también activa a los macrófagos y a los granulocitos y ya conduce a la liberación masiva de citocinas proinflamatorias. También se van a ver aumentados los neutrófilos y se ve reducido el número de linfocitos totales. Bueno, y pues dado a la potencia antiinflamatoria, por ejemplo, estos corticoides son muy utilizados para el tratamiento del COVID, pero nada más en estadios más graves, porque pues no hay que olvidar que van a suprimir el funcionamiento del sistema inmunológico. Por ese motivo es que no se pueden emplear en las etapas iniciales de la enfermedad, solo son útiles en la etapa inflamatoria. Y pues bueno, así es como la dexametasona se usa en pacientes para detener parte del daño producido cuando el sistema inmunológico se sobreactiva en esta tormenta de citocinas, mientras que aparte también el organismo va a intentar luchar contra el coronavirus. Como recomendaciones, se tiene que en pacientes hospitalizados por SARS-CoV-2 o con sospechas clínicas de COVID-19 que requieran oxigenación suplementaria o ventilación mecánica, se recomienda la dexametasona en una dosis de 6 miligramos por un periodo de hasta 10 días. Estas recomendaciones son emitidas por la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Con lo ya abordado, podemos observar que la dexametasona no se puede emplear en las etapas iniciales de la enfermedad porque suprime el funcionamiento del sistema inmunológico, por lo que solo son útiles en la etapa inflamatoria. Además que en los estudios realizados se observó que la dexametasona reduce en una tercera parte la mortalidad de los pacientes que requieren ventilación y en una quinta parte la de aquellos que necesitan oxigenoterapia. Sin embargo, no se observó que fuera beneficiosa para los pacientes que no requieren oxigenoterapia. Por lo tanto, únicamente se recomienda administrar dexametasona para tratar a los pacientes graves o críticos de COVID-19. Bueno, y finalmente como conclusiones tenemos que la dexametasona solo puede ser utilizada en pacientes con ventilación artificial en una dosis de 6 miligramos hasta por 10 días. Este fármaco reduce la mortalidad hasta en un tercio de estos pacientes y en pacientes que no requieren esta asistencia respiratoria no se observan beneficios. Es un fármaco económico y está disponible para la mayoría de la población en caso de que este sea indicado. No puede ser utilizado como un fármaco de prevención y bueno, en la relación riesgo-beneficio, el empleo sin control de este medicamento es sumamente peligroso ya que puede ocasionar inmunosupresión y efectos adversos graves. Y como última diapositiva tenemos las referencias que fueron consultadas a lo largo de esta investigación. Gracias.